buenas tardes. Bienvenidos una vez más al estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Estamos en el estudio número 13 de la adoración en familia. Y les invitamos para que sigan con nosotros los días lunes y los días jueves, que son los únicos 2 días entre semana que estamos transmitiendo el estudio. Les recuerdo, les invito que ya los días domingos estamos en nuestros cultos presenciales. Pudimos retomar nuestros cultos como debe de ser, juntos, unidos, para adorar a Dios, y les invitamos cuando quieran asistir. Vamos a dar un teléfono al final para que puedan llamarnos y estar en contacto con nosotros. Seguimos con nuestro estudio número 13 de la adoración en familia, y hemos dado argumentos y estamos buscando argumentos precisamente para animarles, para que ustedes vean cuán bueno, cuán delicioso es adorar en familia, pero cuánto agrada a Dios y todos los beneficios que acarrea el criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Si bien estamos hablando, y el Salmo nos habla de los creyentes, de los hermanos en Cristo, también lo podemos relacionar con la adoración en familia, que produce un gozo en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, hay felicidad. Y todo esto derivado ¿de qué? De el amor a Dios. Ahí es el amor de Dios haciéndose extensivo, ¿no? Amamos a Dios, pero amamos también a nuestro prójimo. Y esto es lo que da una armonía familiar. Es un gozo, es una paz, vuelvo a decir, habitar en familia en estas condiciones. Cuán triste, cuán doloroso, cuán tremendo es cuando hay pleitos en la familia, cuando hay desunión, cuando hay gritos, cuando hay sombrerazos, cuando hay desunión. Esto no es algo que agrade a Dios. Pero estamos diciendo que esto es consecuencia también, ¿no? Hemos hablado de lo que es conveniente para cada familia cristiana, ¿no? El motivarles a adorar, a orar en familia, a preocuparse por el prójimo, a ver por el futuro de sus hijos, no velar por el futuro de los hijos, no solo en este mundo, sino en el venidero. Y ahora hablamos de otro punto, que es precisamente la armonía en el hogar. Al saber, ¿no? Al conocer que la paz que el mundo no puede dar, es más, que el mundo no conoce, y que solo se encuentra en el camino de Dios. Un hogar en el que los hijos esperan a los padres, al padre con gusto cuando viene de trabajo, ¿no? Que le esperan con amor, lo mismo que la esposa,
que están esperando el regreso de papá para comer, para conversar, para orar con él, ¿no? Un hogar donde no tienen que esconderse, donde los niños no tienen que correr abajo de las camas porque llegó un padre golpeador, un padre iracundo, un padre enojado, donde la esposa está también esperando recibir maltrato, golpes, ¿no? Esto es triste, esto es algo tremendo, es algo doloroso, pero que sucede en nuestra sociedad. Es algo común a veces en muchos hogares que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no saben, porque no hay temor de Dios en ellos. No saben en estos hogares de qué genio venga el Padre, ¿no? ¿Quién lo hizo enojar? Y que a veces, como es tan cobarde que no puede desquitarse con quien se la hace, se desquita con su familia, ¿no? Que son los únicos que le pueden soportar, ¿no? Esto es así. Esto se da en muchos hogares de nuestro querido México. Pero no es así. Donde hay un altar en familia para adorar a Dios. Donde está Dios hay paz, hay amor, hay contentamiento, no importando las circunstancias. Hemos dicho que el hogar familiar, el hogar cristiano, el hogar de los creyentes podemos decirlo, que es una prueba. Es una prueba, es una probadita del cielo. ¿Cómo vamos a habitar en el cielo, a vivir? Es una bendición de Dios. Un hogar donde hay armonía, donde se honra y se alaba a Dios, donde se le reconoce, donde hay perdón, donde cuando llega a haber una ofensa, inmediatamente se pide perdón, donde hay humildad para perdonar, para pedir perdón, y donde hay amor para aceptarla. Vean, este es un amor de un hogar de creyentes, pero donde no se le agradece a Dios, donde ni siquiera a Dios se le reconoce. ¿Cómo se va a reconocer a papá o a mamá? Vean, un hogar lleno de pleitos, iras, contiendas, enojos, golpes, gritos. ¿Y esto qué es lo que dice? Celos, pleitos, iras y contiendas. Es el manto de los pecadores, vean. Es como viven. Y hay quienes, vean, hay quienes tristemente se acostumbran a vivir de esta manera. ¿Qué es lo antinatural? ¿Qué es lo que no debe de ser? Pero se acostumbran. Se les hace costumbre las rencillas. ¿Por qué? Por el desconocimiento de Dios. Son familias sin afecto natural. Vean, porque no tienen a Dios. Recuerdo de un himno de mi niñez que decía: nada soy si no tengo caridad, que es el amor. Y esa es la verdad. Si no tengo caridad, que es el amor, no persevero, decía en Jesús mi Salvador. Y si no oran, si no adoran, si no conocen a Dios, vean, entonces, qué hogar tan miserable. Vean, lo estoy diciendo en este término, qué hogar tan miserable, tan pobre. Y no porque haya falta de cosas materiales, porque hay hogares donde tienen mucho dinero, donde no les hace falta nada hablando de cosas materiales, pero les hace falta todo porque no está Dios. Por el contrario, hay hogares de creyentes que son pobres, que hay necesidades, que a veces es difícil llevar el alimento a casa, pero eso no les hace miserables,
porque ahí está Dios, y donde está Dios no falta nada. Vean, donde está Dios, donde hay amor a Dios, no falta absolutamente nada. El amor de los gentiles, el amor de las personas que no conocen a Dios está dividido. Vean, está dividido. Los que no conocen a Dios aman otras cosas, aman las riquezas, aman su posición, aman el reconocimiento. Otros son egoístas, se aman ellos mismos. Por lo tanto, no pueden amar a Dios, mucho menos a su prójimo. Ni siquiera, véanlo en estos términos, ni siquiera aman a su familia. Y por eso es que podemos preguntar, ¿por cuántas aflicciones pasan estas familias? ¿Cuántas preocupaciones por no querer obedecer a Dios o por no conocer a Dios? En cambio, donde está Dios, la piedad doméstica impedirá muchos males, porque en este hogar, véanlo, Dios gobierna, Dios está sentado en el trono. Hay una confianza y dependencia perfecta en ese Dios, en que Él los alienta, y confían en este Dios que hemos dicho aún alimenta a las aves del cielo y provee no solamente lo necesario, sino que da más. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino que da más en cosas que verdaderamente se disfrutan. La Escritura es clara, más vale un bocado seco y en paz que manjares en donde hay rencillas. ¿De qué sirve que haya abundancia de comida, que haya ropa en abundancia y de buenas marcas, si hay rencillas, si hay odio, si hay celos, si hay contiendas? No, yo cuando estoy diciendo donde está la bendición de Dios, Él provee lo necesario, pero da en abundancia amor, misericordia, paz. Y la paz de Dios sobrepasa todas las cosas. Vean, hay perdón, hay misericordia. Vean, ahí está Dios. Hay un amor genuino. No hay orgullo, sino humildad. Y esa humildad acompaña el sentir de las propias faltas y debilidades, ¿no? Y ese es el amor verdadero. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Vean, hay amor. Es un amor real, no ficticio, no hipócrita, sino un amor como el amor de Cristo, un amor permanente, un amor genuino. Por eso es que vale la pena. Vean, lo decíamos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, créanlo, vale la pena vivir la vida cristiana. Vale la pena. Es algo que da paz, felicidad y por supuesto nos lleva a la vida eterna. Hablamos de un hogar de creyentes y hablamos que hay voz de júbilo. Voz de júbilo, dice la Escritura, y de salvación hay en la tienda de los justos. Esto es lo que nos dice el Salmo 118:5. Voz de júbilo, vean, y de salvación hay en la tienda, es decir, en el hogar, en la morada de los justos. Y sabemos,
Lo hemos dicho, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados a través de la sangre de Cristo. No por obras propias, sino por la gracia. Entonces, vean, un argumento más en favor de la adoración y de la enseñanza cristiana en los hogares. Otro argumento que encontramos, además de los muchos que hemos dado, es que en el hogar de los creyentes hay consuelo en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba. Como creyentes sabemos que el día, la hora de la prueba llegará. Tarde que temprano llegará a nuestras vidas. Incluso de esto también debemos de hablar y por esto debemos de pedir en nuestras oraciones. Y esto lo sabemos porque el mismo Señor Jesucristo, una, otra y otra vez nos lo está diciendo en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí porque yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Tenemos sí la promesa de ayuda, pero también la advertencia de que van a llegar días malos. Todos tenemos que pasar, es parte, podemos decirlo, esto es parte de la vida del creyente. ¿Cuántas veces, vean, las familias de los santos son visitados? No, porque es una visita en todas las cosas, porque Dios permite, o Dios hace incluso, ¿no? Si hablamos de pérdidas de vida, el Señor dice, yo hago vivir, yo hago morir, y fuera de mí no hay quien. Entonces podemos hablar de una visita del mismo Dios, ¿no? A los hogares de los creyentes. Y nosotros podemos decir, y hemos visto cuántas veces en las familias de creyentes han sido visitados más de una vez por las aflicciones y de muy diferentes maneras. Y es aquí precisamente que el conocimiento de Dios y la piedad nos sirven y nos ayudan, porque ¿dónde? Pregunto. Porque ¿dónde? Es el lugar a donde llegarán las pruebas. Vean, ¿a dónde es el lugar a donde llegarán las pruebas? Y la respuesta que es en la familia, en casa, ¿no? Esto es así. Es en la familia en donde se debe de aplicar el remedio para las pruebas. Vean, pues es en el mismo seno familiar en donde hay confianza en Dios. Y es cuando Dios es invocado aún más en la familia. Es cuando la familia ora por sus necesidades, por sus aflicciones, por las pruebas. Cuando se abren las puertas del cielo a su oración. Es cuando son escuchados los creyentes, ¿no? El mismo Dios está invitando a los creyentes a orar, ¿no? Con más ímpetu, con más ánimo, con más fe. Es algo que hemos predicado, ¿no? ¿Para qué sirven las aflicciones? Pero el Señor dice, clámame. Vean, el mismo Señor está invitando, está animando a los creyentes a abrir sus labios, a acercarse a Él. Clámame en el día de tu angustia. Vean. Clámame en el día de tu angustia.
y yo te responderé. Ahí está la promesa, los oídos de Dios abiertos a escuchar el clamor, la voz de su pueblo, de sus hijos. Y también dice, yo te responderé y tú me honrarás. Vean, esto podemos encuadrarlo únicamente, escúchenlo, en un hogar de creyentes. ¿Quiénes son los que claman a Dios? ¿Quiénes son los que honran a Dios? ¿Quiénes son los que se acercan a Dios? ¿Quiénes son los que pueden decir, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quiénes? Quienes le conocen. No, y el mismo Señor está animándoles, clámame. ¿Y cómo sabemos que es a su pueblo? Yo te responderé y tú me honrarás. ¿Quién puede honrar? ¿Quién puede agradecer? ¿Quién puede alabar a Dios? Solamente quienes le conocen. Solamente su pueblo. Su pueblo puede orar confiadamente a su Señor diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Vean, oirán los mansos, no los orgullosos, no los soberbios. ¿No? Lo que estamos diciendo es que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, para los creyentes es la escuela, lo que decimos, la escuela de la fe. La escuela es una escuela en la que todos tenemos que pasar. Vean, bendeciré a Jehová en todo tiempo, cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien, o cuando nos va mal, en todo tiempo. Vean, de esto se trata. Confiamos, creemos en Dios. Bueno, entonces alabamos a Dios. Pero, cuán triste, cuánto desencanto, cuánta miseria, cuánto dolor debe de darse dentro de una familia en donde no hay consuelo cuando llegan las tribulaciones, las pruebas. Porque el hecho de que no crean en Dios o no confíen en Dios no los exime de todas estas cosas. No los exime de las enfermedades, del dolor, del sufrimiento. No, 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 no. Todos en el mundo tendréis aflicción, y esto es en general. No exime a los creyentes que somos hijos de Dios. Entonces, mucho menos a los incrédulos. El punto es que el creyente tiene a quien clamar, a quien invocar, a quien pedir, que es al Dios Todopoderoso. Pero pregunto, ¿cuánta desolación donde no hay consuelo? Donde no hay ayuda, donde no está Dios. Vean, ¿a quién van a invocar esas familias? ¿A quién? Por eso es que a veces tienen que andar corriendo, invocando dioses que por naturaleza no son dioses. Buscando consuelo donde no hay consuelo. Buscando ayuda donde no hay ayuda. No la hay. Hay un solo Dios. Y es el Dios nuestro el que se puede compadecer de ellos si le claman. Pero vuelvo a decir, ¿qué hacen ellos en sus tribulaciones? ¿Qué hacen? Por eso su dolor se aumenta, su desesperación. ¿Cómo clamar a quien no conoce? El Dios de misericordia. ¿Y cómo pedirán
ayuda a alguien que no conocen, en alguien que no confían. Vean, esto es duro, pero es cierto. Por el contrario, regresamos al lugar donde está Dios, a donde se le ama, a donde se le honra, a donde se le clama, se le invoca, se le alaba como familia. Vea, a donde ya es una costumbre invocar su santo nombre. Y además, vean, algo que agrada al Señor, que se le invoca en todo tiempo, en cualquier circunstancia, se le reconoce a Dios como el dador y hacedor de todas las cosas. Si viene de Él, de su mano la aflicción, también viene la buena dádiva, la ayuda. Todos los miembros de la familia encuentran aliento, consuelo, ánimo en Dios. Son instruidos en el libro de Dios. Saben y conocen que llegado el momento, que llegado el caso, incluso, ¿no? Y a veces hay personas que no les gusta, hablar de estas cosas, dolor, sufrimiento, aflicción, pruebas. No, dicen, no les gusta. Es lo normal, es de lo que se debería de hablar. Y peor aún si avanzamos un poco y entonces hablamos de la muerte. No les gusta hablar de la muerte. No quieren tocar ese tema. Aunque vean, es algo tremendo. Siempre lo hemos dicho, desde que entramos a este mundo, todas las cosas son inciertas. Todas las cosas son inciertas. ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿En dónde vas a vivir? Todo es incierto. No sabes nada de eso. Lo único seguro que tienes cuando entramos a este mundo es de lo que a nadie le gusta hablar. De la muerte. De la muerte. Es lo único seguro que tenemos. Incluso, se habla mucho. Vean, y esto nos dice mucho, una sola manera de entrar a este mundo. Una sola manera de entrar. Y miles de formas de salir de él. Esto nos debe decir y poner a pensar verdaderamente lo frágiles que somos. La Biblia nos dice una, otra y otra vez, de muchas y distintas maneras, que somos como el polvo, que somos como un pensamiento, que somos como una de las vigilias de la noche, que somos como un suspiro, que el hombre nacido de mujer, corto de días, vean, eso lo dice Job, corto de días y harto de sinsabores. Vean, cuántas veces lo vemos en la palabra de Dios que nos lo dice. Y las personas siguen neciando. Aún los creyentes no quieren saber nada de la muerte. Y es el tema más importante que podemos tratar en familia. Hablar de nuestro destino eterno. Hablar del lugar a donde vamos. Hablar de cosas eternas, ¿no? Pero tenemos que hablar de nuestra salida de este mundo para poder hablar de esas cosas. Y este libro, la palabra de Dios, nos alienta, nos anima,
nos consuela, nos prepara para ese día. Sabemos y conocemos que llegado el momento, ¿no? Llegado el momento de nuestra salida, vamos a un lugar mejor. Pero eso debemos de estar convencidos. Para eso estamos, para eso Dios nos permite la vida, para prepararnos para ese día. Tenemos que hablar de la resurrección de los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que hablar de este tema. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero debemos de creerlo. Debemos de estar convencidos. Debemos hablar de la inmortalidad. Debemos de mencionar las promesas de vida eterna, esperanza y felicidad. Debemos de leer el libro de Apocalipsis que nos habla de que todos los creyentes, ¿no?, estaremos cantando y dando glorias en el cielo. Tenemos que informarnos, tenemos que leer las Escrituras, ¿no? Sí, hablar de inmortalidad. Todo el mundo busca la inmortalidad, pero no la verdadera. Algunos la buscan, por supuesto, la mayoría la busca en lugares equivocados. Pero la única promesa verdadera está en la palabra de Dios. Vean, el Señor nos habla. Voy pues a preparar moradas. Vean, ahí está. ¿Cuáles moradas? ¿En dónde? Porque dice, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde es ese lugar? Bueno, es ese lugar muchísimo mejor del que nos hablaba Pablo, ¿no? Del que decía, yo ya quisiera estar con el Señor. Pero si no conocemos, si no leemos, si no nos nutrimos de la palabra, entonces estamos perdiéndonos incluso de muchas cosas que tenemos que conocer. Incluso por eso nos afligimos en demasía por las cosas que suceden, ¿no?, en este mundo. Cuando viene la enfermedad, cuando ahí está la desesperación o el miedo. Todo. No. La palabra de Dios nos dice, no temáis. ¿No? Si Dios está con nosotros, no temáis, manada pequeña. Vean, hay promesas, hay esperanza. El Señor, ante el temor de su partida, de cuando Él iba a ser entregado, cuando Él iba a morir, ¿no?, le dijo, no teman, les conviene que yo me vaya, enviaré a vosotros el Consolador. Vean. Y ese Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que derrama el bálsamo en las heridas, es el que transmite la paz, y solo Él puede dar a cada corazón de los creyentes ánimo. Podemos ver de cerca, ¿no?, aún la propia muerte, y estar tranquilos, estar en paz. ¿Por qué? Por lo que conocemos a través de la palabra de Dios, por el lugar al que vamos, al que nos dice el Señor que fue a preparar. Por eso es que el creyente, vean, por eso es que el creyente puede clamar, puede decir, puede esperar confiadamente. ¿Se acuerdan? Las promesas, la palabra de Dios. El creyente puede decir confiadamente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vean, ¿quién está con nosotros en el peor de los momentos? ¿No?
en el peor de los momentos, el Señor, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean, ahí está el Señor con nosotros. Salmo 33:5 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, porque en un momento será su ira, pero su favor, dice, dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. El conocer a Dios da esperanza, da ánimo, da valor, da alegría, da contentamiento. De esto se trata, conocer la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, porque una vez más somos animados, somos desafiados, Señor, a conocerte más cerca, a conocer verdaderamente, Señor, tu grandeza, tu señorío. ¿Quién eres en verdad, Señor? Gracias, Señor, porque todo nos lo revelas en tu palabra. Gracias porque podemos vivir confiados, aunque andemos, Señor, en valle de sombra de muerte, porque tú estás con nosotros. Enséñanos a confiar. Pedimos, Señor, por cada creyente, por cada persona que está escuchando estos estudios, y ponemos, Señor, una vez más en tus manos a nuestros hermanos médicos, Señor, enfermeras, enfermeros, las personas, Señor, que están en lugar de peligro verdaderamente, valle de sombra de muerte. Los ponemos en tus manos, pedimos por ellos, Señor, que tú les des el gozo, que tú les des la tranquilidad, que tú les des la paz, para que ellos cumplan con su trabajo, Señor, para que ellos lo hagan motivados por el amor a ti y a su prójimo. Los ponemos en tus manos y te damos las gracias por sus vidas. Y por todas las personas, Señor, también que están en peligro debido a sus trabajos. Los ponemos en tus manos y te damos las gracias, Señor, por lo que nos enseña tu palabra. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta serie de estudios. Les invitamos, si ustedes quieren saber dónde nos reunimos, pueden llamar al teléfono 55 11 49 81 54. Lo repito, 55 11 49 81 54, y les damos la dirección, les damos información. Gracias por su asistencia.